Hey, hola a todos. El tema que vamos a tratar hoy es el de algunas aplicaciones de la primera ley de la termodinámica. Como ya sabemos, la primera ley de la termodinámica nos establece de que la energía interna de un sistema va a ser igual al calor más el trabajo. Pero esta no se da igual en todos los procesos. Y en este video vamos a abarcar esos procesos. El primer proceso es llamado proceso adiabático, en el cual no existe transferencia de calor con el entorno, por lo cual el calor va a ser igual a cero. ¿Esto qué nos quiere decir? De que la energía interna va a ser igual al trabajo. Un ejemplo de esto es un termo de tinto. ¿Qué es lo que hace un termo de tinto? Que un termo de tinto está aislado térmicamente, por lo que nosotros metemos una sustancia caliente en él y esta se va a mantener caliente. Y por lo que también metemos una sustancia fría y también se la mantiene fría, hace el efecto contrario, pero generalmente no lo usan para sustancias frías, sino para sustancias calientes. El siguiente proceso es llamado proceso isotérmico, el cual es aquel en el que la temperatura es constante, por lo cual esta va a ser igual a cero. Y como la energía interna va en función de la temperatura, esta también será igual a cero. Si nosotros venimos y reemplazamos esto en la ecuación, tenemos de que el calor va a ser igual a menos el trabajo. Un ejemplo de esto es cuando nosotros tenemos el agua hirviendo a 100 grados centígrados, que es el punto de ebullición del agua. No vamos a tener en cuenta el proceso en cómo esta llegó ahí, sino cuando ya lo tenemos ahí. Como esta le vamos a estar transfiriendo calor constantemente, el recipiente puede estar a mayor temperatura de que esta va a estar a 100 grados centígrados, por lo cual la temperatura es constante, al menos de que nosotros hagamos alteraciones en el sistema. Ahora, el siguiente proceso es llamado proceso isovolumétrico. Es el cual en donde el volumen es constante, o sea, esto que nos quiere decir de que el volumen no cambia. Si el volumen no cambia, nosotros vamos a agarrar nuestra ecuación y vamos a reemplazar el trabajo, que es igual a menos la presión por la variación del volumen. Como el volumen es constante, nuestra variación va a ser igual a cero, lo que al multiplicado por la presión va a quedar todo cero. Esto nos quiere decir que la variación en la energía interna en un proceso isovolumétrico va a ser igual al calor a volumen constante. Un ejemplo de esto es la nevera. Nosotros en la nevera metemos un vaso de agua y este se congela. Cuando se congela, el volumen de este no cambió, siguió igual, por lo cual lo único que hubo fue una transferencia de calor de la nevera hacia el objeto. El siguiente proceso es llamado proceso isobárico. El proceso isobárico es aquel en donde la presión es constante. Como nosotros no tenemos variación de presión, esta no va a ser igual a cero. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues nosotros le podemos transferir calor a un sistema en donde la presión es constante. Si nosotros tenemos una transferencia de calor a presión constante, tenemos que esta va a ser igual a la variación de la energía interna más la presión por el volumen. Y todo esto nos llega a un concepto llamado entalpía. ¿Qué es la entalpía? Bueno, la entalpía hace referencia a la cantidad de calor que se pone en juego en condiciones de presión constante, dependiendo si el sistema recibe o aporta energía. Si nosotros hacemos dicho proceso matemático, o sea, separamos las variaciones de la energía, o sea, lo final menos lo inicial, y hacemos el proceso matemático, tenemos que lo final va a quedar con lo inicial. La entalpía, solo la entalpía va a ser igual a la energía interna más la presión por volumen. Como nosotros nos podemos dar cuenta, esta ecuación es muy larga y los científicos crearon este concepto llamado entalpía, que se representa con la letra H, para representar toda esta ecuación, que tenemos que entonces que el calor a presión constante va a ser igual a la variación de la entalpía. Y pues un ejemplo de esto, ¿qué sería? Pues imaginemos de que nosotros tenemos en un recipiente un gas y que este arriba vamos a tener de que la tapa va a ser móvil y vamos a tenerle un peso encima. En este caso la presión va a ser constante. Si nosotros le transferimos calor al gas, este, según como uno le transfiere calor, se va a expandir, por lo de que va a venir y va a alzar nuestra querida tapa. Ahora,
¿Qué pasa con un gas en una expansión isotérmica? Pues mi querido compañero Galvis les va a explicar eso a continuación. Expansión isotérmica de un gas ideal. Supongamos que le permitimos a un gas ideal expandirse cuasi estáticamente a temperatura constante. Este proceso se describe mediante el diagrama PV, el cual es presión por volumen. La curva es una hipérbola y la ley de los gases ideales nos indica que la temperatura es constante. Indica que en la ecuación de esta curva es PV igual a una constante. Calcula el trabajo consumido en el gas en expansión desde un estado inicial hasta un estado final. El trabajo consumido en el gas se conoce por la ecuación del trabajo, ya que el gas ideal y el proceso cuasi estático, la ley de los gases ideales válida por cada punto en la trayectoria. Debido a eso tenemos que el trabajo es igual a menos la integral de volumen inicial hasta un volumen final por presión del diferencial de volumen, que eso es igual a menos la integral desde un volumen inicial hasta un volumen final de número de moles, la constante ideal de los gases y temperatura sobre volumen y el diferencial de volumen, ya que la temperatura es constante. En este caso se puede retirar de la integral junto con el número de moles y la constante de los gases. Eso nos quedaría trabajo igual menos el número de moles por la constante de los gases por la temperatura por la integral de volumen inicial hasta un volumen final de diferencial de volumen sobre volumen. Eso sería igual al menos el número de moles por la constante de los gases por la temperatura del logaritmo natural de volumen hasta un volumen final y un volumen inicial. Para evaluar la integral, use integral por el diferencial de x sobre x, que eso sería igual al logaritmo natural de x. Evaluar el resultado en los volúmenes inicial y final nos produce que el trabajo es igual al número de moles por la constante de los gases, por la temperatura, por el logaritmo natural de volumen final sobre volumen inicial. En términos numéricos, este trabajo es igual al negativo del área bajo la curva de PV, porque el gas se expande aumentando su volumen. El volumen final sería mayor que el inicial y el valor para el trabajo consumido en el gas es negativo, como se esperaba. Si el gas se comprime, en tal caso el volumen final sería menor al volumen inicial y el trabajo consumido en el gas es positivo. Esto lo hemos representado en el diagrama PV, que aquí nos dice que al disminuir la presión inicial y llegar a la presión final, vemos que el volumen inicial es menor que el volumen final, el que aumentó gracias a la disminución de la presión. Bueno gente, y esto ha sido todo. Muchas gracias por ver. Si les gustó denle un like. Si quieren se suscriben. No olviden de dejar algún comentario. Y nos vemos la próxima, amiguitos.